Muy buenas a toda la comunidad de las instituciones de educación superior de Colombia. Un saludo desde ASPU. Este video va a hacer énfasis primero al tema del acuerdo gobierno-rectores del SUE. Básicamente este tiene varios puntos que voy a destacar los siguientes. Uno, el crecimiento de recursos para funcionamiento, que son los basados en el IPC, más 3 puntos para el año entrante 2019 y el IPC más 4 puntos porcentuales para los años 2020, 2021 y 2022 durante el gobierno de Duque. El segundo punto es el 1.200.000.000.000 de pesos que se da para inversión en cuotas de 300.000 cada año durante los 4 años de gobierno de Duque. El siguiente punto es el que tiene que ver de incorporar los recursos del artículo 142 de la reforma tributaria a las universidades públicas, las 32 universidades. Y el siguiente es que el gobierno va a impulsar un plan bienal de regalías con destinación a los sistemas de universidades estatales por 1 billón de pesos ejecutable en el 2019-2020 y para ello pedirá el permiso de los rectores. Y hay un último punto que es cómo el gobierno se compromete a darle vocería al sistema de universidades estatales, al SUE, para que pueda incluirse en el Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno unos recursos para incrementar la base de funcionamiento y la inversión en el sistema de universidades públicas y en la red de instituciones técnicas tecnológicas públicas de Colombia. Bien, ¿por qué esto? Nombré unas cifras que puede parecer muy importante el acuerdo entre el gobierno nacional y el SUE, pero para ASPU no es así. Uno, las cifras grandes que hablé es 1 billón de pesos, que no sabemos si está relacionado ese punto con el otro punto de 1 billón de regalías, y todo va para inversión, o sea, para ejecutar en ladrillo y cemento. A nosotros nos preocupa porque eso ha sido la constante del gobierno Santos, de entregarle plata a través del CRE, que fue una pelea de ASPU para que entraran nuevos recursos a las universidades, y los destinó el gobierno Santos solo para inversión, y todo es construcciones. Nos da la impresión que el gobierno está promoviendo esto para aceitar, para tener una contratación en cada departamento, en cada región, un recurso disponible y de contratación directa que hacen las universidades públicas a los contratistas, de pronto todos amigos de los ejes de poder regional en cada departamento. Entonces eso no soluciona el problema de déficit fiscal que tienen las universidades, sino eso va a contribuir que las dinámicas económicas regionales de los contratistas se activen y no se queden sin mermelada. El segundo punto que nos interesa y por el cual decimos que es muy mal negocio de los rectores es para solucionar el problema del déficit en funcionamiento. La base presupuestal nos aseguran que va a crecer solo el 3 y 4% durante 3 años sin modificar estructuralmente la financiación. ¿Esto qué significa? Y esto es contradictorio con lo que el SUE había dicho. Si ustedes miran la diapositiva, que es una tabla del SUE sobre el 2015, dice que ahí se requieren unos apropiaciones por 15 billones de pesos, el final de total de necesidades de la columna primera de la tabla que se está mostrando. Eso realmente es la suma de 1.461.000.000.000 de pesos de recursos recurrentes a la base presupuestal de funcionamiento para cuadrar todo lo de los déficits de nómina, para poder pagar los profesores tanto de planta
como ocasionales y catedráticos, y 13.700.000 millones de pesos para recursos de inversión. Eso es lo que pide el SUE. Entonces, ¿por qué negocia una cifra inferior? Miremos qué es lo que alega ASPU y qué es lo que ha pedido ASPU. ASPU, así como intervino y propuso que en el CRE, en la reforma tributaria del 2012, entraran más o menos casi 500.000 millones de pesos año con destino a las 60 instituciones de educación superior pública, entonces a las 32 universidades del SUE. En la reforma tributaria del 2016, la ley 1819, como aparece en la siguiente diapositiva, pues en los artículos 184 del IVA social, en el artículo 102 de recursos de impuestos sobre la renta con destinación específica, y en el 142 de cooperativas, pues en esa ley esos tres artículos destinaron recursos para las 60 IES públicas. El 184 del IVA social, por ese se presupuestaba que se recaudaría 650.000 millones de pesos. En el 102 de los recursos provenientes del impuesto a la renta se recaudarían 600.000 millones de pesos año, y en el artículo 142, cuando esté en plena ejecución, o sea el año entrante, se recaudarían 200.000 millones de pesos año. Total de proyección de recaudo que se hizo en su momento es que para las 60 instituciones de educación superior públicas entraría 1.350.000 millones de pesos a recaudar anualmente. O sea, eso es de ley, eso tiene que entrar a nuestras 32 universidades públicas y a las 28 restantes instituciones técnicas y tecnológicas del sistema público. Pero eso eran los estimativos que nos decían que estábamos pensando mucho con el deseo, que iba a entregar mucho. En la siguiente diapositiva se ve que el recaudo es superior, es una cifra que le manda la DIAN, el Ministerio de Hacienda, al sistema de universidades estatales. Ustedes lo podrán detallar ahí en la diapositiva, pero se está recaudando mucho más. Por ejemplo, el presupuesto del 2018, por el artículo de 102, se está recaudando 184.000 millones de pesos, muy superior a lo que proyectamos, ¿sí? Y del IVA social pues está un poco inferior a lo proyectado, pero sabemos que el recaudo por IVA no puede crecer, sino tiene que aumentar. Entonces sí está entrando esa plata realmente, más de lo que se esperaba, y entonces eso es para que llegara a las universidades públicas. Esta diapositiva siguiente muestra el recaudo, el recaudo no, sino la base presupuestal sobre la cual se aprobó el proyecto de ley de presupuesto. Ahí están todas las universidades, es difícil para ustedes detallar, pero ustedes pueden ver que en funcionamiento el gobierno proyectó más o menos una media de crecimiento de 6% del presupuesto mirado contra el presupuesto que nos aprobaron en el 2018. Entonces no entendemos cómo los rectores se van a bajar al 3 o al 4%. Aquí está la propuesta de gobierno al SUE. Ahí ven ustedes claramente lo que ya he hablado, cuánto crece cada año por encima del IPC según ese pacto. Y entonces en el 2019 pues el presupuesto va a quedar en 3.272.000 hasta llegar a 3.680.000 para funcionamiento. Miren que el total de recaudo fresco nuevo por estos incrementos va a ser de 503.911 millones de pesos, o sea, en cifras redondas 504.000. El incremento real para el año entrante es de 95.311 millones repartido entre las 60
instituciones de educación superior públicas. En el 2020 va a subir a 130.000, en el 2021 el presupuesto de funcionamiento de la base va a subir 136.000 millones y en el 2022 va a subir 141.500 millones de pesos. Una cifra que toda sumada a 503.911 millones, que no es ni la tercera parte de lo que está recaudando el gobierno nacional a través de la reforma tributaria y que debería anualmente estar entrando como recurso ordinario al presupuesto de funcionamiento, a la base presupuestal en funcionamiento de las 60 instituciones de educación superior pública. Entonces, si está entrando 1,5 billones en los 4 años de gobierno, Hacienda va a recaudar en pesos de hoy, pesos constantes del 2018, va a recaudar 6 billones y los rectores negociaron solo por recaudar y que le llegue directamente a las universidades la tercera parte de lo de un año, o sea, 503.000 millones. ¿Eso qué significa? Que dejamos de lado 5,5 billones por fuera de las universidades y decimos, ¿para dónde va esa plata? Porque los rectores solo aceptaron medio billón y no los 6 billones que nos corresponden en los 4 años. Por eso ASPU no está de acuerdo con ese pacto entre el gobierno y el SUE, porque estamos negándonos al recaudo. Esto lo tenemos calculado universidad por universidad en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, la Nacional va a recibir en los 4 años solo 120.000 millones de pesos. Miremos otra universidad. La Pedagógica Nacional va a recibir solo 11.721 millones. Pero miremos universidades de muy bajo presupuesto como el Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá. Solo va a recibir en los 4 años 4.159 millones, o sea, ya 1.000 millones de pesos anuales. O sea, no hubo. Otras universidades grandes como la Antioquia va a recibir en los 4 años solo 55.500 millones. La Universidad del Valle va a recibir 41.380 millones. La Universidad Industrial de Santander va a recibir 22.000 millones. La Universidad del Atlántico va a recibir 21.000 millones en 4 años. O sea, no hubo, cuando hay a repartirse los 6 billones en los 4 años. O sea, 1,5 billones, vuelvo a repetir, por año para repartir. Ahora, no se puede, como esta tabla de que es fuente de Hacienda, seguir repartiendo inercialmente, porque hay universidades que tienen un ingreso anual por estudiante, una inversión anual por estudiante de más de 15 millones de pesos, y hay otras que solo no alcanzan a los 2 millones año por estudiante. Entonces, ASPU en eso ha sido muy claro, y al final les voy a mostrar una tabla de una redistribución. Pueden entrar inercialmente, la mitad de los recursos y la otra mitad usarlos para un modelo que suba a las que menos reciben, las suba acerca del actual promedio nacional. Aquí un tema muy importante en la siguiente diapositiva. ¿Para qué necesitamos recursos para funcionamiento? Básicamente para formalizar. El 70% del profesorado, ya está en la opinión pública claro eso, es precarizado, están contratados como ocasionales y catedráticos que trabajan 4 meses en el primer semestre del año y 4 meses en el segundo. O sea que son profesores que duran 4 años sin percibir salario, sin tener prestaciones sociales, sin tener seguridad social. Entonces, las sentencias como la 171 del 2009, la 647 del 2009 y la 171 del 2012, obligan a las instituciones del Estado a que la mayoría de su planta esté formalizada, o sea que
todo este mundo de profesores catedráticos vocacionales entren a planta. Ahí en esa diapositiva ustedes ven los diferentes cálculos que hemos hecho para profesores en diferentes épocas. Hoy en día estamos calculando a 2018 que la formalización cuesta 1.200.000.000.000 de pesos. Formalizar solo el 80%, si formalizamos el 70% vale 1 billón. Por eso ASPU le apostaba siempre a que necesitábamos mínimo 1 billón de pesos para empezar a solucionar una crisis estructural financiera en las universidades. Entonces, profesores y profesores ocasionales y catedráticos, hay plata para formalizarlos. Tenemos que hacer un programa de formalización. Tenemos que exigir que cumpla la ley. ¿Cuál ley? La ley 1819 de 2016, reforma tributaria. Y volvemos a decir, los rectores hicieron un mal negocio, renunciaron a 5,5 billones de recursos que debían de estar entrando por esta ley a las 61 instituciones de educación superior públicas, a nuestras 32 universidades que están en el SUE. Entonces, todas y todos a pelear, porque con esos recursos logramos no solucionar todos los problemas, pero sí poder funcionar en los próximos 4 u 8 años siguientes. Y no nos oponemos a que por el sistema, y lo hemos dicho, plata hay. En el presupuesto aprobado para el 2019 hay 2 billones que se van para el ICETES para que irrigue el programa Pilo Paga y la generación E. Esos que son recursos ordinarios que deben de venir de esta ley 1819 del 2016, pues deben de ir a la base presupuestal. Simplemente es un traslado en el presupuesto aprobado, pero son recursos ordinarios, recursos recurrentes que pueden ir a la base presupuestal y sostener un nuevo gasto en personal, y así formalizar y así cubrir los faltantes que ha generado la acumulación de puntos en los profesores de planta. Y bienvenido que entre al plan de desarrollo y que se amarren recursos de regalías. Tenemos que hacer un pacto con los gobernadores, pero hay otro mundo de recursos como los FAES, que hay 11 billones congelados allí, los recursos que hay en el sistema general de participación que también están congelados. Entonces, profesores, estudiantes, empleados, trabajadores, opinión pública en general, está claro por qué ASPU dice que fue un mal negocio. Recibimos medio billón en vez de haber recibido 6 billones en los 4 años de gobierno que fueron destinados por la ley de reforma tributaria a las 61 instituciones de educación superior públicas. Hasta ahí el tema del acuerdo gobierno-SUE, y pasamos a otro tema. Y estamos regocijados de que esta gran movilización haya dado como fruto que el gobierno nacional, al contrario de lo que hizo con la reunión de los rectores, haya llamado a los actores políticos que están peleando realmente, no de cómo llenar la bolsa de los contratistas regionales, sino de cómo blindar a las 61 instituciones de educación superior públicas a nivel de presupuesto de funcionamiento. Y esos actores importantes de la gran movilización conjunta de estudiantes y profesores, así como de empleados de las universidades públicas y demás IES públicas. El día de ayer, 30 de octubre, después de más de 9 horas de concertación entre el viceministro y funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, el gobierno como tal y los voceros de UNES,
de los representantes estudiantiles, así como los voceros de ASPU y de otros profesores universitarios, llegamos por fin a un consenso, y es que mañana 1 de noviembre se instala la mesa de diálogo entre Gobierno Nacional, encabezada por la señora ministra de Educación Nacional, y los profesores y estudiantes de la institución de educación superior colombiana. Se abre esta mesa de diálogo para la construcción de acuerdos y soluciones que permitan resolver la situación actual de la educación superior colombiana, resolver la actual crisis, entre eso la crisis financiera, ¿sí? Y esa mesa tendrá como primer propósito inicial, prioritario, es conocer, tramitar y resolver las peticiones conjuntas de profesores y estudiantes y los desarrollos programáticos presentados al Gobierno Nacional por estos actores fundamentales de la educación superior en Colombia, que se han movilizado y que piden 3.4 billones para cubrir el déficit histórico y 15 billones para meter en el plan de desarrollo próximo y el venidero como política de Estado para mejorar la infraestructura técnico-científica y física de las universidades. Entonces, celebramos esto. No se le pudo llamar mesa de negociación, pero miren que dice que es una mesa para construir acuerdos y soluciones a la crisis actual. Y esa crisis va mediada no solo por lo financiero, sino que tenemos que mirar el tema de matrículas, tanto en el sector público como en el sector privado, congelar las matrículas, hacer realidad progresivamente el derecho a la educación superior de todas y todos los jóvenes en Colombia. También se van a tratar temas de bienestar, también se va a dejar para discusión de largo plazo la obligada reforma de la Ley 30, y también se va a mirar cómo en el plan de desarrollo aseguramos un buen nivel académico para todas las instituciones de educación superior pública. Las marchas han hecho que el gobierno se siente con los rectores y tome una decisión política de destinar más recursos, así sean pocos para funcionamiento, mayores para inversión. Pero ahora en esta nueva mesa entre profesores, estudiantes y gobierno para la construcción de la solución a la crisis actual, tenemos que ir porque nos den la plata que por ley nos corresponde de la reforma tributaria, de la ley 1819 del 2016, y tenemos que ir porque haya recursos para inversión programados con proyectos detrás de ellos que aseguren el mejoramiento de la calidad científico-técnica, que aseguren recursos para ciencia y tecnología. Estamos pidiendo que a Colciencias se le doble el presupuesto, que el fondo de regalías de ciencia y tecnología realmente nutra los proyectos de las instituciones de educación superior públicas, y por qué no también las privadas, pero que sea riguroso y no sean proyectos politiqueros. Entonces, todos a respaldar con la movilización que esta mesa encuentre rápido las soluciones y el gobierno implemente esas soluciones. Gracias a todas y todos.